Vamos en oración también. Y el Señor se goza en la reunión de los santos. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar a este Salmo 23. Es un salmo que amamos todos, todos, todos. Y en la oración ha salido ciertos versículos. El Señor ha movido a cada hermanita a tocar un tema diferente en la oración y es esa confirmación de que Él es nuestro pastor y está aquí con nosotros. Amén. Ya sabéis que todo lo escribo para no dejarme ni un detallito de lo que recibo cuando el Señor me da la palabra. Dice, la mayoría de los niños en la escuela dominical aprenden y memorizan el Salmo 23 desde bien pequeñitos, desde bien pequeñito. Y muchos cristianos adultos también lo hemos memorizado. Y hace un tiempo, cuando la hermanita Ainhoa pasó su prueba, una prueba difícil, pero hermosa también, porque esas pruebas nos acercan a Jesús. Durante la prueba, el Señor me ponía todo este rato el Salmo 23, como diciendo, es tan necesario que ella sepa quién soy yo y mi pueblo sepa quién soy yo. Y el día en que la hermanita Andre dijo, me salió una actividad del colegio, no puedo, Yami, darle enseñanza, le dije, tranquilo que el Señor la dará algo. Yo me pongo a orar como siempre, dije, ¿qué quieres, Señor? Y como diciéndome, no me preguntes, no me preguntes, porque ya te lo he dicho. Y entonces me levanté confiada, dije, Señor, tú lo que quieres es el Salmo 23, no me cabe duda porque ya llevas tiempo diciéndomelo. Y el Señor mandó lluvia a Argentina y Andrés suspendieron la actividad porque el Señor quería que su sierva Andrés diera la enseñanza y tener más tiempo para preparar el Salmo 23. Entonces, quiero, por la palabra, y solo había una palabra que me enteró que decía Salmo 23. Entonces, es importante el dedicar a escudriñar las escrituras. No solo memorizarlas, sino escudriñarlas. Entonces, si hay algo que nos deleitamos, las 4 columnas que traemos, las 4 maestras y mami con el grupo del jueves, es el deleite de poder escudriñar las escrituras porque nos alimentamos y podemos alimentar a las hermanas. Y es el plan del Señor, es que todas llegue un momento en que escudriñemos para alimentar a otros, porque somos discípulas y el llamado de nosotros como discípulos es ir a ser discípulos a otros y bautizarlos a otros en mi nombre. Amén. Ese es el llamado que tenemos todos en el grupo. Entonces, hoy es el día que el Señor nos da para estudiar el Salmo 23 y en muchas ocasiones seguramente hemos pasado por situaciones muy difíciles, en necesidades o cuando el Señor ha hecho justicia a nuestro favor y nos hemos acordado de este salmo seguro. Amén. Y hemos oído este salmo muchas veces. Entonces, ¿quién escribió este Salmo 23? Después lo vamos a leer. ¿Quién escribió el Salmo 23? Lo escribió el rey David, un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Es el único hombre en la Biblia que el Señor dice, este tiene un corazón conforme a mí. David no fue de los hijos favoritos de su padre Elí, ¿vale? No fue de los hijos favoritos porque cuando el profeta Samuel fue enviado por el Señor a ungir al sucesor de Saúl, fue a esta casa y aquel padre empezó a sacar el pelotón de hijos, eran 7 hijos grandes, empezó uno a uno y Samuel pensaba que cada uno de los que venía era, y el Señor le dijo, yo no miro la apariencia, Samuel, yo miro el corazón. Y al final de los 7 hijos se queda así con los brazos cruzados y le dice, Eli, ¿no tienes un hijo más por ahí? Porque el Señor no se equivoca y no me ha dicho ninguno de estos. Digo, sí, tengo por ahí uno cuidando ovejitas en el campo. Le digo, llámalo, porque hasta que él no venga aquí, no nos sentaremos a comer. He venido con un propósito, no he venido a comer, he venido a hacer llamado del Señor. Y así mismo, cuando David llegó, ungió a David con aceite, derramó el frasco de aceite sobre David y lo ungió porque era el sucesor del rey Saúl. Era el escogido del Señor. Entonces pasaron años hasta que David llegase a ser rey. Entonces sabemos que David era músico, tocaba un instrumento de cuerda.
Están instrumentos de aire, instrumentos de cuerda, instrumentos de tambor también. Era de cuerda, entonces era el arpa, ¿no? Entonces, él era pastor de ovejas, ya hemos visto que era pastor de ovejas, el padre no lo tenía en cuenta, no era de los favoritos, y llegó a ser el dulce cantor y el rey de Israel. Amén. Esta es una... Y tenía la descripción más hermosa que puede tener una persona, es que Dios diga que tenemos el corazón como Él. Eso es ya, eso es otro nivel. Ahí queremos estar. Yo quiero que el Señor diga esto de mí. Y por eso necesito trabajar. Este salmo lo escribe David desde la perspectiva de oveja. Es el testimonio de cada uno de nosotros. Este salmo, pongámonos en la posición de esa ovejita, pongámonos en la posición de David. Entonces, cuando David escribe este salmo, esto yo no lo sabía. En 2 de Samuel 15, no lo vamos a leer, pero lo dejo de tarea, narra la rebelión de Absalón, el hijo mayor de David, ¿vale? El hijo mayor de David contra su padre. Absalón quiso usurpar el reino de su padre David y David estuvo forzado a huir con su familia y sus sirvientes. David escribió este salmo cuando estaba pasando una de las etapas de sacudimiento familiar más fuertes de su vida. Así como fue el hermoso cantor de Israel, de Dios, el corazón conforme a Dios, fue un desastre de padre. Las cosas como son. No tenemos mérito en David como padre, no era un buen padre. Entonces no supo guiar bien su casa. Entonces, antes de entrar a desglosar cada uno de estos versículos que vamos a leer ahora, vamos a entrar a ver la figura del pastor y la figura de la oveja. Pero vamos a leer el Salmo 23. Quien lo tenga, por favor, que pueda ayudar. Amén, yo lo tengo. Puedo leer. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, y mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Aleluya. Hermoso, hermoso, hermoso. Para ver la figura del pastor, rápidamente voy a leer Juan 10:4 y vamos a ver esta descripción previa para entrar después. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Juan 10:4. Entonces, ese pastor es Jesús. Pero vamos a ver, porque yo no me he criado en el campo, y creo que muchas de nosotras no hemos conocido el campo. Entonces, cuando leemos, tenemos que entender qué significa un pastor, cuál es el trabajo del pastor y quién es la oveja. Y hay una descripción muy hermosa. Dice, el trabajo del pastor, ¿cuál es? Alimentar a la oveja, llevarlas a verdes pastos, y a veces tienen que caminar kilómetros. Para llegar a esos verdes pastos tienen que caminar y caminar y caminar kilómetros para poder llevar a las ovejitas a que se alimente. Tienen que protegerlas de las altas temperaturas del calor y de la crudeza del frío también. Las tienen que proteger. Dice que aún llueve y ellas ni se enteran lo que tienen que hacer cuando llueve. Vamos a ver después a la oveja. Protegerlas de sus enemigos, que son los lobos. Desde que el pastor saca a las ovejas, y esto me impactó, desde que el pastor abre la reja para que salgan las ovejas a pastar, dice que ya los lobos están esperándolas. Ya los lobos están mirando a ver a cuál van a coger. Ya desde ahí. Eso es para previsión de nosotros, que la vida del evangelio
No es jajaja, jijiji. ¿Por qué? Porque ella el lobo que está planificando cómo atraparla, robarla, matarla, destruirla. Y esa es la descripción del diablo. El enemigo lo que está buscando es robar, matar y destruir. Esa es la mentalidad. Entonces, cuando el pastor se aleja del rebaño, los lobos la atacan rápidamente. No hay compasión ni misericordia. Aquí la cojo, me la llevo porque el pastor se fue. Entonces, el pastor no se puede separar de las ovejas. No se puede separar de las ovejas. El enemigo anda como león rugiente buscando cómo devorar la ovejita, buscando a quién va a atrapar. Por eso el pastor cuida del rebaño y permanece junto a las ovejas para que no sean lastimadas por los lobos. Y esos lobos espiritualmente son los falsos maestros que tanto énfasis estuvimos mirando durante el estudio de las cartas del apóstol Juan. Era mucho énfasis a las falsas doctrinas, a los falsos maestros, a los falsos líderes. Era muy importante. Entonces, el verdadero pastor está cuidando de que no se meta ninguna enseñanza falsa, está mirando que las ovejitas no confíen en el hombre, está mirando que la atención la tenga completamente el pastor de los pastores. Amén. Entonces, aquí las ovejas para que no sean lastimadas por los falsos maestros que son los lobos vestidos de oveja. Aquí yo tengo que remarcar el sueño. Yo siempre os he dicho que no tengo sueño. Yo sueño un sueño al año en 365 noches. Pero este sueño me marcó mucho. Yo estaba en un retiro y mi copa estaba rebosando también. Entonces, ese sueño era la casa, la masía, pero las ovejas estaban fuera. La iglesia estaba fuera del templo, fuera de la casa y estaba en distracción. Que risa, fiesta, mucha fiesta, mucha fiesta. Entonces yo estaba dentro de la casa, era de noche, y a mí me da por mirar para afuera, veo los hermanos, pero veo también matorrales y veo lobos. Pero no solo veo los lobos, veo los ojos rojos de los lobos. Entonces yo me quedé así y yo salí fuera y las metía dentro de la casa. Meteros dentro, porque yo veía el peligro que estaba afuera. Entonces es dónde voy a estar. ¿Dónde tengo que estar? Yo tengo que estar en la presencia del Señor. Entonces el enemigo busca distraernos, busca, ¿para qué? Porque si me entretiene, me voy a apartar del pastor. Me voy a apartar del pastor. Y él está al acecho. Y la imagen, cuando yo leía la descripción del pastor, un pastor que me tuvo que leer, de un pastor de verdad, de estos del campo, y decía, desde el momento que te decides abrir la reja para sacar las ovejitas a pastar, allí están los lobos, esperando. Entonces, mucha atención, aquí no es infundir temor, sino visión espiritual. ¿Qué hay en el mundo espiritual? Entonces, estamos quedándonos mucho la iglesia en lo terrenal, estamos muy enfocados aquí abajo, pero hay un mundo espiritual que el Señor nos quiere revelar. Entonces, cuando las ovejas están sanas y bien alimentadas, el pastor está contento, está alegre. Dice, pero cuando alguna está enferma, el pastor está desconsolado, porque hay una enferma, porque hay una ovejita que necesita ayuda, cuidado. Y cuando una se pierde, él sale a buscarla. Y dice que le pregunta a toda la comarca, todo el mundo se había visto su ovejita, se ha visto su ovejita. Por eso Jesús, cuando habla del tesoro escondido, cuando habla de la oveja perdida, es tan real, porque una que encuentra su ovejita, ¿por qué? Porque después veremos la descripción de la oveja, porque si no se muere. Y cuando la encuentra se llena de felicidad. Cuando una ovejita se va por su propio camino, ¿qué hace el pastor? Le quiebra una pata, una. Yo antes decía que le quebraba las 4, no, le quebraba una. Es duro, pero va suave también. Entonces, ¿qué hace? Después se le entablilla la patica y se la pone aquí, y cuando tiene que comer, cuando tiene que hacer necesidades, se la baja y la cuida. Pero la enseñanza para esa ovejita, ¿cuál es? Que no se va a apartar más nunca de su pastor. No se va a apartar más. Ella sabe que tiene que estar pegada al pastor. Bendito Dios. Y esas son las disciplinas. Que la disciplina al momento no nos gusta. No es placentera. A nadie le gusta que nos regañe, ni que el Señor nos discipline, no nos gusta. Pero después da fruto apacible a todo el que ha sido ejercitado
en la disciplina. Y si el Señor no nos disciplina, no somos hijos. El Padre al que ama disciplina. Entonces es necesaria la disciplina, bendita corrección, bendita disciplina. Y fue curioso porque ese día, al día siguiente de ese miércoles, tenemos el culto aquí en Dubái, presencial, y nos llega una ovejita que hacía mucho tiempo con la pierna en tablilla. Y yo, ni modo, ella nos explica cómo pasó, pero ella le estaba preguntando al Señor por qué le pasaba. Y le dije, yo creo que el Señor te tiene la respuesta. Ella se ve que estaba jugando con la pelota en un equipo y cuando coge la pelota que cae, la rodilla se le va para atrás y la pierna pierde los ligamentos. Entonces, nadie le empujó, nadie le hizo daño. Ahí pasó algo. Entonces ella dice, yo no entendí. Entonces le dijimos, bueno, cuéntanos un poco tu vida, cómo estaba en ese momento. Y dice, bueno, yo la verdad, la que estaba un poco desorientada, estaba haciendo 20.000 cosas, necesitaba... Y ahí está la enseñanza. El Señor quiere que dependamos de Él y que tengamos una vida bajo su dirección. Porque ¿de qué vale desbocarte haciendo 20.000 cosas cuando el Señor no te ha llamado? No hay crecimiento, no hay madurez, no hay reposo, no hay gloria de Dios en lo que estás haciendo, no hay un testimonio que glorifica al Señor. Y decía, ay, ahora entiendo por qué el Señor me permitió estar así. Porque ella decía que le preguntó muchas veces al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y fue hermoso porque el Señor siempre trae el consuelo y la dirección. La palabra que dije en cuanto a la enseñanza, ninguna disciplina presente es de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella son ejercitados. Está en Hebreos 12:11. ¿Vale? Entonces, el Señor el pastor, ¿qué más hace? El pastor fortalece a la débil y a la perniquebrada. ¿Qué es la perniquebrada? La que tiene una pata coja. Amén. Dice, el buen pastor no es como el asalariado, que trabaja por dinero y no le importa la suerte de las ovejas. Muy, muy importante. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cristo es el buen pastor. Entonces, aquí estamos en Ezequiel 34. Si podemos leer del 1 al 6, Ezequiel 34. Entonces, es la diferencia de estos dos pastores. El que cuida las ovejas, cuida la perniquebrada, a la que está dañada, a la que está perdida la va a buscar, a la que tiene que disciplinar la disciplina, y todas conocen su voz, que es el Señor. Y vamos a ver el pastor asalariado rapidito, es del 1 al 6, Ezequiel 34 del 1 al 6. Dice, los pastores de Israel. Salile. Dice Ezequiel 34, los pastores de Israel. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Hasta ahí está. Hasta el 6. Entonces, ¿por qué hago referencia a esta cita en este momento? Porque la semana pasada estuvimos hablando de pastores, que no entendemos cómo hay pastores así. Aquí está la respuesta. Son pastores asalariados. Y muchos, si vimos en la enseñanza anterior, de que el Diótrefes aquel se puso al mismo como pastor. Porque no se dice en ninguna parte de la carta de Juan que el Señor lo puso como pastor en esa iglesia. La gente lo había puesto como pastor. Entonces, hay pastores asalariados y vemos la descripción del pastor asalariado, que no le importan las ovejas.
Le importa su grosura, su llenura y estar bien ellos, pero no cuidan de las ovejitas. Esta es la diferencia. Entonces, para que valoremos la figura del pastor, para que oremos por los pastores y para que no generalicemos de que todos los pastores son como estos, ¿vale? Entonces, muy importante porque el Señor nos da espíritu de discernimiento para ver el que viene del Señor y el que no viene del Señor. Entonces, el pastor se equipa con su vara y su cayado. ¿Para qué? Son símbolos de autoridad y poder. Autoridad y poder. Dice, la usa para proteger, pero también la usa para corregir. Él nos disciplina con amor y nos guía por sendas de justicia, como dice el salmista. Entonces, es necesaria la vara y el cayado para andar, pero son autoridad y corrección también. En una parte de la Biblia, en Proverbios, creo que dice, levanta la vara contra tu hijo, no vaya a ser que se pierda. Entonces, hay que también mirar porque hay veces que se lleva al extremo la palabra. Entonces, lo fundamental de todo esto es el amor. Es la corrección con amor. Buscar el propósito que entienda. Y va a entender con amor, no con ira, ni como manda el Señor a dar. Oye, tampoco el Señor se la pasa dándonos. Entonces, vamos a hacer las cosas con el amor del Señor. ¿Vale? Pablo escribió en 1 Corintios 15:32, para que veamos la parte del pastor. ¿Y qué valor tuve? Dice, ¿y qué valor tuve en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso. Pablo se enfrenta a las fieras salvajes para luchar y para proteger a las ovejas y el evangelio. En una parte es para describir espiritualmente que la oposición, ¿cómo vemos espiritualmente la oposición? Son como lobos feroces, como fieras salvajes. Incluso Pablo llegó a decir en 1 Corintios 15:32 que él tuvo que enfrentarse a fieras salvajes. ¿Para qué? Para cuidar de las ovejas, pero también para cuidar el evangelio. Él tenía que enfrentarse. Entonces, si somos ovejas del Señor y tenemos un ministerio en el Señor, que todos tenemos ministerios en el grupo y en la iglesia de Cristo, vamos a tener que aprender a enfrentarnos a esas fieras salvajes, ¿vale? Entonces, y al final del mismo capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo está llamando a perseverar en el ministerio, el trabajar con entusiasmo, porque nada de lo que hacemos en el Señor es inútil. Él cierra el capítulo 15 como diciera, nos vamos a enfrentar a lobos, pero hagámoslo con entusiasmo, hagámoslo como para el Señor, porque nada de lo que estamos haciendo, nada de lo que nos enfrentemos es inútil. Tiene un propósito en el reino de los cielos, que el Señor es el que nos está llevando. Amén. Dice, Pablo decía, soy lo que soy, y este punto ahora es muy importante, muy, muy importante. Dice, Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y nos impresionan muchas veces los ministerios, nos impresionan muchas veces los logros que obtienen hombres y mujeres de Dios, del Señor, pero el Señor nos dice, no nos impresionemos con estas cosas y volvamos a la gracia, porque lo importante no son los dones ni todas estas cosas que podamos ver en una congregación, en una manifestación. Eso no es lo importante, eso no es lo importante. Y ahora, mira, no lo puse, pero ahora me he acordado y lo quería decir hace tiempo. Era un pastor, lo vi, un pastor que salía del culto con la esposa en coche y estaba súper contento y le decía a la mujer, ¿has visto cómo estaba la iglesia de llena? ¿Has visto cómo estaba la iglesia de llena? Y la mujer le hacía así, así con esta cara, ¿eh? Y él dijo, aquí pasa algo. Le dijo, ¿qué me quieres decir? Dice, yo no sentí al Señor. La iglesia estaba llena, pero yo no sentía al Señor. Y él cae en sí la revelación del Señor cuando dijo, es verdad, yo me preocupé que hubiese muchas almas, pero no me preocupé que estuviese en la presencia. ¿Ves la diferencia? No es el ministerio, es que esté Él.
es que él. Y después él se acordó, la primera vez que él hace el culto, que él prepara sillas, que prepara todo, y no viene un alma y habla con el Señor. Le dice, papá, mira lo que he hecho. Y no viene ningún, y el Señor le dijo, lo que a ti te tiene que preocupar es que esté en mi presencia y yo estoy aquí. Esa fue la enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor lo quería preparar para darle ese gran ministerio. Pero él descuidó la gracia. Él descuidó la presencia. Entonces, no se trata de gentío. Se trata de que esté el Señor. De que esté el Señor. Amén. Entonces, cuando el Señor envió a sus discípulos de dos en dos, ¿qué pasó a la vuelta? ¿Cómo venían los discípulos? ¡Wow! Los demonios se sujetaban, los paralíticos caminaban, resucitaban muertos, los leprosos se sanaban. Tremenda gloria en tu nombre. Siempre dijeron en tu nombre, porque ellos sabían que era en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, no regocijéis por eso no. Regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Soy lo que soy por la gracia de Dios. La gloria siempre se la tiene que llevar el Señor y ser consciente de que si nos falta el Señor, somos barro, punto. No hay nada bueno en nosotros, nada bueno. Entonces, ahora vamos a la parte de la oveja. Mira esto, es un animal inofensivo, totalmente inofensivo, no se puede defender, indefenso. Es un animal indefenso, tiene poca vista, no lo sabía, tiene poca vista. Se pierde fácilmente, ahí se parece algo. Se pierde fácilmente y dice, y se consideran tontas. Esto ya me chocó. Son animales que se consideran tontos. Tremendo. Entonces, ¿por qué? Dice, los corderos, que son las ovejitas recién nacidas, necesitan más paciencia y más amor, más cuidado, necesitan más atención, más paciencia, más cuidado. Entonces, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Apacienta qué? Mis corderos. Y después la segunda y la tercera vez le dijo, mis ovejas. Como diciendo, tienes que estar preparado para atender al recién y al que lleva más tiempo. Tenemos que estar en el mismo amor a todas. Entonces las ovejitas todas, necesitan que el pastor le quite, trasquilar, le quite la lana, ¿vale? Le quite la lana. Se encontró y salió en el país de España, el periódico de España hace unos años, una oveja que se perdió y cargaba con 35 kilos de lana. 35, horrorosa. Estaba horrorosa, descuidada, sucia, y cargaba en su cuerpecito 35 kilos de lana. ¿Por qué? Porque estaba lejos sin pastor. Y así es, la lana es el pecado. La lana es esa suciedad que se nos acumula y no tenemos quien nos limpie. Eso es cuando nos apartamos de Jesús. Entonces, son animales totalmente dependientes del pastor para todo. Para comer, si llueve, ya sabes que el pastor le tiene que buscar la capa, ponerla en lugar seguro y la protección. Entonces, estos animales conocen la voz de su pastor. Aunque le llame otro pastor, no va a ir. Y es hermoso cuando ves estos vídeos también. Y son animales dulces y fieles. Esta es la parte bonita. Son dulces y muy fieles a su pastor, muy fieles. Entonces las ovejas escuchan mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen. Fíjate que el pastor no va atrás, el pastor va adelante y ellas escuchan su voz y le siguen. Dijo Jesús. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voz de mi pastor? ¿Cómo puedo conocer la voz de Dios? A través de la palabra, teniendo tiempo de intimidad y teniendo oración. Si hay algo que el Señor hizo, cuando me trajo a mí aquí a Dubái, el propósito estaba las almas. Pero yo empecé a extender tiempo con las almas, pero un tiempo de ocio. Estaba la Biblia, estaba la palabra, estaba el culto, pero había mucha ida al mall, había mucho café y había muchos cumpleaños y muchas actividades. Yo no estoy acostumbrada a eso. Yo lo mío es y tiempo con el Señor y debe ser así. Entonces, ¿qué pasa? Llegó la salida de Dubái. ¿Qué pasa si no conozco la voz de mi pastor? Yo le dije a mi pastor, ¿qué es lo que pasa, Señor? Me dice, Yamila, te llevo para esta parte del Mediterráneo. Está en Génesis.
Exacto la palabra. Y yo quedé tranquila porque ya dio la orden al Señor y yo sé la obediencia. Hay que ser obediente. Pero tenía un propósito también, las almas. Pero tenía un propósito de humillarme también. Entonces era necesario, sí era necesario. Pero a veces la distracción, perdemos el enfoque. Perdemos incluso hasta la unción. ¿Por qué? Porque estamos buscando en otras aguas. Estamos buscando en otros caminos. Y es muy fácil desenfocarse. Entonces es bueno socializar, es bueno tener actividad, pero no nos conviene todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay que saber los tiempos y la dirección del Señor. Y por eso hablo de humillación. Porque puedo ir, Señor, a esta actividad. Puedo ir, Señor, a esto. Y si ya yo sé que me está quitando el tiempo maravilloso que yo necesito, ya yo directamente digo que no. No quiero, no lo necesito, porque yo necesito alimentarme primero. Entonces, esa es en cuanto a la experiencia, como cuando el Señor, esa es la experiencia que quería compartir en lo personal. Entonces, las ovejitas tienen los oídos y la nariz muy sensible, muy sensible. Por eso esos orificios se meten moscas. Mira, se meten moscas y ponen larvas dentro de la cabeza de la oveja. ¿Qué pasa? Cuando esas larvas crecen, la llevan a un estado de locura. Incluso la oveja llega a atentar contra su propia vida. Entonces, ¿qué te recuerda esto en el ámbito espiritual? Que si nosotros no tenemos la unción continua del Espíritu Santo, la llenura, la búsqueda del Espíritu Santo, van a entrar moscas dentro que van a provocar, que van a dejar larvas que van a llevarme a la locura. Esa es la meta, llevar la mente, la batalla de la mente, que siempre se habla de la batalla de la mente. Y es literal, literal. Cuando tú viene el temor a tu mente, te lo digo por experiencia propia, yo recuerdo que esa etapa de depresión la pasé en Riad. Yo recuerdo llamar a mi mamá y decir, mami, ora. Porque era un tormento tal en mi cabeza, ¿vale? Que yo no podía controlar. Entonces yo llamaba a mi madre, mami, ora, y ella decía, ponte aceite. Yo ponía aceite, empezaba la oración y ahí batallábamos un día, otro día, hasta que el Señor fue ministrando en su gran amor y misericordia y me liberó, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo importante era el enfoque, Yamila. Esa mosca entró no por casualidad, esa mosca entró por una situación que pasaste y tu enfoque fue a la situación. Entonces, ¿qué hizo esa mosca? Entró, pero depositó larvas. Si tú desde el primer momento hubieras llevado esa situación a la cruz, hubieses rendido cómo estaba tu alma en ese momento, no habría dado paso a que entrase la mosca hasta adentro. Yo lo estoy diciendo, es un poco así, no gusta mucho oírlo, pero es real, en la ovejita es así. Entonces, por eso me recordaba tanto la situación cuando mi hermana pasaba, que yo decía, es el aceite, Señor, pon tu aceite, Señor, porque el aceite actúa como repelente, como protector. Y en el Espíritu es igual, el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, pasa tu aceite, Señor, en mi cabecita. ¿Qué hay que hacer cuando viene ese tipo de tormento, cuando viene miedo, cuando viene una situación de incertidumbre? Tú te pones aceite en tus manitos y te la pasas y dices, Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo lo que se está levantando, toda oposición, toda mentira del diablo, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para darme el fin que yo estoy esperando. Entonces le enfoca a dónde va, a lo que Dios dice de mí, a lo que Él quiere para mí. ¿Entiendes? Entonces, esto pierde protagonismo y no permito que entre por ningún orificio de mi cabeza. Entonces, ¿cuáles son las grietas que muchas veces dejamos abiertos? ¿O qué orificios estamos dejando abiertos? Es ahí por donde penetra. Entonces, ¿qué hace el pastor? A cada una llama por su nombre, la conoce y le unge con aceite. Imagínate la ovejita cuando el pastor viene con las manitos llenas de aceite a ungirle los ojitos, a ungirle las orejas y a ungirle la nariz. Uy, felicidad, porque aquellas moscas que le estaban agobiando, se fueron.
Es un repelente. La presencia de Dios es un repelente a los demonios. No pueden estar los demonios y el Espíritu Santo a la vez. No. Entonces, eso es algo que nos da mucha seguridad. ¿Qué tengo que estar al lado del pastor? Yo tengo que estar al lado del pastor. No me crea nada. Al lado del pastor estoy segura. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y en la antigüedad, ungir la cabeza, un punto muy importante para entender el Salmo, en la antigüedad, ungir la cabeza de un invitado era una muestra de respeto y honor. Te respeto y te honro y te doy honor, te doy la bienvenida, ¿vale? Jesús fue ungido con un perfume, el bastro, con un perfume carísimo y ella lo roció la cabeza, lo estaba ungiendo para la sepultura. Ella no sabía lo que estaba haciendo, ella estaba honrando al Señor. Ella estaba, tú eres el Señor de señores, y ya tú mereces toda la gloria, Señor. Y ella le dio lo mejor que tenía, su perfume. Entonces ella lo estaba ungiendo para la sepultura sin saberlo. Ella le estaba honrando al Señor. Entonces, un consejo, si sufres a veces de tormento mental, de ansiedad, de pensamientos que me hacen estar preocupada y me golpean la cabeza, tenemos que poner una mano en la cabeza y pedirle al Señor que nos unja con aceite. Él tiene abundancia de aceite. Y oremos al Señor que el enemigo no ponga ninguna larva en nuestro interior. Lo rechazamos en el nombre de Jesús, porque nosotros sabemos que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. ¿Vale? Para darnos el fin que esperamos. El salmista David reconoce en este salmo varias cosas. ¿Habla de qué? Habla de la bondad que ha recibido de su Señor, de la bondad de su divino pastor. Sabe que no le faltará de nada. Sabe que no ha de temer ningún mal, porque Él está con él. Y sabe que su pastor nunca le abandonará, que siempre tendrá de misericordia. Y determina algo al final: no moverse de la presencia del pastor. La presencia no es la multitud. Y a aquel pastor le quedó claro. Y tuvo necesidad de la mujer decirle, no estaba el Señor. Entonces, está el Señor en mi casa, está el Señor en mi vida, está el Señor aquí. Muy importante. Un pastor hizo esta pregunta y me gustó mucho. Dice, si tuvieras que escoger un pastor, ¿a quién escogerías? Si tuvieras que escoger a un pastor, de aquí abajo, ¿a quién escogerías? Dice, la mayoría de nosotros diríamos a ninguno. A ninguno. ¿Por qué? Porque no nos gusta hacer lo que queremos, lo propio, tener nuestro propio camino, tomar nuestras propias decisiones, escoger el compañero de vida y luego esperamos que Dios nos acompañe y nos ayude. ¿Viste cómo es la ecuación? Yo determino hacer esto así, así, así. Cuando yo empecé todo el proceso, Señor, ayúdame. Así miro para atrás y digo, Señor, ayúdame. ¿Dónde dejé al Señor? ¿Es que lo dejé ahí atrás? No estoy al lado del Señor. Lo dejé ahí atrás y Él no me dio ni el chance, ni el ok, ni venga Yamila. Sí, hazlo. Nunca. Entonces tengo que tirar para atrás y decirle, Señor, ayúdame. Pero lo dejé ahí atrás, lejísimo. Y esta revelación es la que nos dice el Señor. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y las ovejas necesitan que el pastor le diga todo, todo. Entonces es un ejemplo de humildad. Y Jesús, más humilde que el Señor, no ha sido nadie. Porque si era por el Señor, legión de ángeles bajar y sacarme de la cruz, pero mando fuego y que todos quemen. Y Él dijo que no. La copa la de beber completa, la amargura completa. Entonces, dice, si reconocemos a Jehová como nuestro pastor, tenemos que reconocer y aceptar que somos ovejas de su prado. Mira la diferencia. David fue pastor de ovejas y él sabía por experiencia la preocupación y el afecto que un buen pastor siente por sus ovejas. Y sabe que las ovejas necesitan de un buen pastor que llegue a arriesgar su vida para salvarlas. Y David, antes de enfrentarse a Goliat, seguramente recordó
de cuántas veces el Señor le ayudó a enfrentarse al lobo y al oso para arrancarle las ovejitas de la boca al lobo y al oso. Entonces ya tenía la experiencia de estar con el pastor de los pastores. Ya tenía la dirección, ya tenía el apoyo. Fíjate que él fue, yo voy contra ti con el ejército del cielo. Él sabía que no iba solo. Si ese niño flaquito se enfrentaba a osos, a leones, a lobos, ¿cómo me voy a enfrentar a este gigante hablador, charlatán, incircunciso? Entonces, es importante ver que las victorias que nos cuida es el Señor. Es el Señor. ¿Vale? Entonces, es el que se preocupa, es el que lo hace. Jesús es el buen pastor. En Juan 10:11 dice, Él trae las ovejas al redil y las provee de todo lo que necesitan, de todo. No dice de un poquito por aquí hoy y un poquito mañana, dice de todo lo que necesitamos. Y cuando vemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, que cargó sobre sí toda la culpa de nuestros pecados y nos dio su vida para que hoy nosotros tengamos una vida plena en Él, nada nos faltará. Ese es el énfasis que hace el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada. El Señor nos dará en Jesús todas las cosas. Dice que todo se lo pidamos en el nombre del Hijo. Esas oraciones que yo oigo, amén, y ya, no, amén, no. Cerremos la oración en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es por Él y para Él que hoy vivo. Entonces, todo lo tengo en Jesús. ¿Cómo no nos hará con Jesús todas las cosas, dice la palabra? Todo lo tenemos en Jesús, todo, hermanas. Dice, Jesús es nuestro pastor, es un pastor personal, porque me cuida a mí en lo personal, y es un pastor congregacional. Es decir, ay, pero hay otra ovejita que necesita más que yo. No, no, no. Esa ovejita también tiene al mismo pastor, que la llama por su nombre y la cuida en su necesidad, pero yo también soy especial. Todos somos especiales para Jesús. Eso es una mentira del enemigo. Hasta la mínima necesidad, vayamos a Jesús. Porque si en lo poquito vamos a Jesús, en lo grande también aprenderemos a ir a Jesús. Amén. Y es muy importante. Eso se llama humildad. Dice, nada me faltará. ¿Qué significa nada me faltará? No voy a carecer de nada. De nada. No tengo que ir pidiéndole a nadie. Yo sé que tengo a uno que sí le puedo pedir, que me lo va a dar todo. Voy a ir a papá Dios. A veces pedimos, pero pedimos mal. Muy importante. A veces pedimos, pero pedimos para mis deseos carnales. Tenemos que aprender a pedir en el Espíritu. Entonces, poco a poco vamos creciendo. Y fíjate que a veces estamos así y decimos, no sé ni cómo orar. Y tengo la necesidad. Entonces, en humildad, le podemos decir, Espíritu Santo, ¿cómo puedo encauzar la oración para esa necesidad? Y Él nos va a dar la pauta, nos va a dar la pauta, nos va a dar la palabra, nos va a dar la respuesta, porque todo lo tenemos en Él. Ahora, lo difícil es llegar a ese punto de humildad, de decirle, Señor, y ahora en esta situación, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cómo tienes la solución? ¿Cuál es la trayectoria que tengo que tomar? Dice, Él puso bueno, por ejemplo, con mi madre. ¿Cómo mi madre llegó aquí? Mi madre me puso a sentir en el corazón hace muchos años, Señor, no he disfrutado a mi madre, pero una sierva con tanto amor por las armas, tanta fe, ¿cómo es que no está congregaciones? ¿Cómo es que no está? Y entonces yo me quedé así inquieta, pero Él puso ese inquieto hace muchos años. Y cuando pasa la prueba de mi mamá, yo puedo tener a mi mamá aquí. Y las almas se están salvando. Las ovejitas están entrando en el redil. Está entrando, el enemigo está soltando las almas. Pues la estamos arrancando de la boca del león. Pero vemos cómo Él es el que pone el sentir previo y después pone la disposición, los tiempos. Pero primero Él no impone. El Señor no impone nada. El Señor pone una inquietud, pone un sentir, pone un mover y después vamos mostrándonos cómo lo quiere hacer. Y todo se alinea. El ejemplo de Ainhoa con la oración fue disponerse en una oración sincera de corazón y todo cogió un orden perfecto, más perfecto imposible, como diciendo, Señor, soy yo.
A la que tú te humillas, soy yo quien trabajo, soy yo quien hago. Pero aquí la clave es la humildad y la obediencia. Porque si fuera una Ainhoa rebelde que está haciendo lo que le da la gana, aquí no hay pastor, aquí no hay sensibilidad, aquí no hay obediencia. Entonces el Señor retiene, porque va a echar el saco roto, va a echar el saco roto. Y muchas veces no tenemos porque estamos en desobediencia también del Señor. Entonces, si no tenemos algo que queremos ahora en este momento, puede ser porque no estamos preparados. No estamos preparados para recibirlo. Amén. O porque no nos va a hacer bien lo que estamos pidiendo. Porque nos vamos a perder. Dice, nada me faltará. Como decía ya en la oración, no he visto justo desamparada ni su descendencia. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y a veces han dado con cristianos que tienen alma de mendigo. Y lo digo de verdad. He visto cristianos que tienen alma de mendigo, que están de la migajita que cae, de la migajita que cae. Todavía no saben cuál es la identidad. Y eso va a ser un proceso. El enfoque de este tiempo, de esta nueva etapa en el grupo es cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque no nos va a faltar de nada. Porque ya todo lo tenemos, lo que no conocemos que lo que tenemos. No conocemos lo que el Señor nos ha dado. Y por eso no lo usamos. Entonces, aún no sabía, esos cristianos que tienen alma de mendigos todavía no saben quiénes son en Jesús y viven esperando que caiga la migaja. Y el Señor quiere que sepamos que estamos sentados a la diestra, que tenemos toda la autoridad de Cristo y que tenemos todo lo que el Señor ha provisto para nosotros. Lo tenemos todo que viene de Él. Dice, no os preocupéis por lo que vais a comer o lo que vais a vestir. Mirad, el Señor viste los lirios del campo, mejor que Salomón se visten, y alimenta las aves de los cielos que ni siembran ni cosechan en granero, y el Señor las alimenta. El Señor nos abre puertas de trabajo. El Señor nos capacita para esos trabajos, para que lo hagamos con excelencia también. Y dice, antes de tener al Señor, recuerdo un testimonio, antes de tener al Señor, tener dinero, gente, y no tener comida para comprar, antes de Cristo. Desde que tenemos a Cristo no nos ha faltado ni el dinero ni la comida. Para la gloria del Señor, yo no sé lo que pasará hambre desde que tengo a Jesús. Entonces, Él ha provisto de todo lo que necesitamos, de todo. Amén. No me ha costado nunca sin comer. Hebreos 13, 20 y 21. Habla del pastor. Hebreos 13, 20 y 21. Aquí lo tengo. 13, 20 y 21. Es al final. ¿Lo leo ya? Sí, por favor, sí. Hebreos 13, 20, 21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Ya estamos en el pacto de la sangre. Pertenecemos a Jesucristo. Nos tiene capacitado. Dice que os dé de todo lo que necesitáis. Estáis aptos. Tiene todo para vosotros. Entonces, ¿por qué tenemos un alma mendiga? Porque no sabemos todo lo que el Señor ya nos ha dado y que es nuestro pastor. Entonces voy buscando ayuda, parezco un radar, buscando ayuda, a ver, ¿dónde me cae la moneda? Como el mendigo que estaba a la puerta del templo. Estaba en el templo, sí, pero no estaba dentro del templo, estaba mendigando. Y estaba tan acostumbrado a mendigar que pasó Pedro, creo que fue Pedro, le digo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Entonces el cristiano es mendigo.
que están mendigando. Y el Señor dice, no quiero que mi pueblo mendigue. Mi pueblo tiene que conocer que yo soy más que suficiente. Pero tienen que buscar una cosa, tienen que buscarme a mí. El reino de los cielos. Porque he venido a traer el reino de los cielos. Y hay que buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia. Es decir, me tengo que poner a cuentas con el Señor. Yo tengo que vivir una vida en Cristo. No tengo que vivir haciendo lo que quiero y después, ay, Señor, que te dejas ahí atrás, déjame buscarte, que te deje por ahí atrás. No, tiene que ser coherente mi vida en Jesús. Mientras me va dando revelación de palabra, yo voy andando. Mientras me va dando revelación de palabra, yo me voy transformando. Yo voy cambiando. ¿Por qué? Porque yo quiero amar a Jesús. Lo primero es el amor a Cristo. No por lo que me va a dar, es que ni lo pensamos, no sabemos. Dice el Señor que no ha visto nuestros ojos lo que Él tiene preparado para nosotros, ni ha subido nuestra mente. ¿Quién le iba a decir a Moisés que el Señor iba a abrir el mar rojo? ¿Quién? El Señor lo hizo. Y dice, esos enemigos que tú ves hoy no los volverás a ver, Moisés. No los volverás a ver. Porque yo soy el que acabo con tus enemigos. Ay de aquel que se meta con mi pueblo. Ay de aquel que se meta con el ungido de Jehová. La figura de Jesús como buen pastor, punto clave, si la soledad, el vacío y la frustración están en mí, entonces estoy sin pastor. Este punto es muy importante. Muy importante. Mientras yo oía a la hermanita Fina hablándonos de la situación de Isa, me venía esta palabra. Le falta el pastor del alma, le falta el pastor de su alma, el que ama su alma. El que ama su alma aún no la conoce, no lo conoce. Entonces, ¿por qué? Porque andamos frustrados, vacíos, depresivos, cargados de ansiedad y de miedo. Entonces, imagínate la imagen, es la oveja lejos del pastor. Anda perdida por ahí con 35 kilos de lana, cargadísima. Dice Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Mira qué bonito, Isaías 40:11. Está hablando de Jesús, cómo nos cuida el Señor. Y 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mira qué bonito. Todas hemos pecado. Todos. Romanos 3:23. No hay ni uno que no haya pecado aquí. Y hemos andado y hecho lo que descarriado, perdido. Pero el Señor tuvo misericordia y murió por nosotros para hacernos y atraernos hacia Él. Amén. Cuando sacó a Israel de Egipto, abrió las aguas y caminaron por tierra seca y destruyó a sus enemigos. Y por la noche los guiaba en columna de fuego para protegerlos ¿de qué? De las fieras y darle calor. Amén. Y por el día columna de nube para cuidarlos del sol. Entonces, les daba maná cada día, el alimento y sus ropas no se desgastaban. Este es el pastor de Israel. Este es Dios. Cómo pastoreó por el desierto durante 40 años a su pueblo. Y las serpientes, no había serpientes, no habían alacranes, no había, ni mira que está lleno. Pero cuando pecaron sí mandó la serpiente, la plaga de serpiente, porque tiene que haber disciplina. Si no, nos perdemos. Entonces, por cierto, destacar que como oraba Janet también en la oración, ella hizo énfasis que sí, oró por los apóstoles, por los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios en la iglesia, 5, y por los cuales yo tengo que orar, porque ellos son el centro, son como el dardo del enemigo. Destruye a uno de estos y se desmonta la congregación muchas veces. Entonces, oración, tenemos que dedicar tiempo también a orar por los apóstoles, por los evangelistas, por los profetas, por los pastores y por los maestros. Amén. Ya leímos Ezequiel 34, cuando habla de los pastores malos, habla de los que hacen atrocidades. Hay un juicio, el Señor lo ve todo.
Entonces, en Juan 6, 27 al 35, vamos a leerlo. Es hermosa esta palabra. Juan 6, del 27 al 35. Quien la tenga, por favor. Juan 6. Del 27 al 35, sí. Ok. Dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestar con ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, les respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos este pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Aleluya, aleluya. Jesús es el alimento, es el pasto que tenemos que comer como ovejitas. Es el alimento que hay que comer cada día de nuestro Jesús. Es el pan que descendió del cielo. No esperemos al maná. El maná, antiguo pacto, es ley. El pan perfecto que descendió del cielo es Jesús. ¿Y qué tengo que hacer? Comerme el cordero completo. Yo tengo que comer toda su palabra, no lo que me conviene. Y a veces hacemos un poquito por aquí, esto es para después, y esto es para después, esto es para después. Pero cuando el Señor diga, esto es para ahora, es para ahora. André hablaba de la grosura, quita toda grosura, Señor, de nosotros. Es todo lo que sobra, todo lo que sobra. Y así mismo me dio la palabra el Señor esta mañana, cómo se engordaban de grosura los orgullosos en el Antiguo Testamento. Y dijo, voy a mandar y voy a quitar todo esto que sobra. Todo esto que sobra, porque el orgullo los redondeó tanto que abandonaron al Señor. Entonces, es tan clave esta parte. Tenemos que alimentarnos de Jesús. Vivir Jesús es alimentarnos de Jesús. No hacer lo que queremos. ¿Qué pastor queremos que nos gobierne? Si ponemos a Jesús, vamos a aceptar al que Jesús ponga para que nos pastoree. Porque a quien estamos amando es a Jesús. Entonces, en obediencia a Jesús, yo me voy a sujetar al pastor que el Señor me ha dado. Y voy a orar para que el Señor lo ministre, para que me pueda ministrar a mí. Entonces, esa es la función de la ovejita. Porque si lo ha puesto el Señor, también lo va a alimentar el Señor, para que yo reciba alimento. Entonces, esa sujeción es la que le agrada a Jesús. Porque si no, tengo rebeldía. Entonces es cuando digo, descarto y echo y tiro. No, el tiempo que el Señor me ponga en un sitio, yo tengo que cuidar de esta manera. Ahora, cuando las cosas no son como Dios, es cuando ahí me tengo que poner fuerte y decir, Señor, manda tu fuego que consuma toda carne en la congregación. Manda tu fuego, Espíritu Santo, que traiga un avivamiento y consuma toda religiosidad, Señor. Y meterme a batallar sobre lo que yo estoy viendo que no está en el Espíritu. Y esa es la autoridad que, para eso el Señor nos mueve a ciertos sitios que cuando digo, sí lo ha puesto el Señor, pero están desviados, están por vereda y necesita que alguien nos reconduzca y por eso nuestro apoyo en oración es tan importante, porque el que está un poco desenfocado se vuelve a enfocar. A las buenas, a las regulares, pero se vuelve a enfocar. Y eso es lo que quiere el Señor, que no se pierda nadie, ¿vale? Entonces, ese es el punto que te quería tocar del pastor. Entonces, ¿cómo tenemos que estar cerca del pastor? Tendremos cuidados que necesitamos. No tendremos motivos para temer ningún mal en medio de las dificultades y de los peligros que podamos afrontar. Porque somos, ¿qué? Ovejas de su prado. Dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar.
Yo veo el verde, veo el río, yo lo veo todo. Y ahí me quedo ahí y me siento con el Señor. Y digo, salgo primero de la barca porque yo me hago que estoy en el río. Salgo de esa barca, me siento con Él, a pastar, a caminar, a hablar, a descansar. Entonces, esa relación es la que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros todos los días. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Cada día tendremos el pan que nos alimenta, tanto espiritual como el físico. Amén, como el físico. Entonces, es un pasto delicado donde podemos reposar confiados. Entonces, el reposo de Dios es la manifestación de su paz en nosotros. Es la paz de Cristo que el mundo no nos puede dar. Que en medio de la aflicción tenemos paz, que en medio de la dificultad, en medio de la escasez, porque sabemos que Él está al control, ¿vale? Y esa paz trae una alegría al corazón. Ese es el reposo que nadie nos puede robar de estar con Jesús. Entonces, el alma de los justos descansa en el Señor y sean cuales sean los pastos que estemos atravesando, pastando, que puede ser pastos de dificultad, pastos de alegría, pastos de prueba, esos pastos son deliciosos porque estamos seguros de que el pastor está con nosotros. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Cuando pasamos situaciones difíciles, saber que Él está ahí. Señor, yo sé que tú estás aquí. No hace falta que me hables. Yo sé que tú eres real. Yo sé que tú estás aquí conmigo. Entonces, ¿qué estás infundiendo a tu alma? Estás difundiendo la paz de saber de que el Señor nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Entonces, este punto es muy importante porque Él especifica, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice que las ovejas no beben en aguas rápidas ni en aguas furiosas. Ellas beben solo en aguas que están en reposo. Pero esta agua, y el pastor sabe dónde llevar a beber esa agua. En esas promesas, en su palabra, rema. Pasamos dificultades y entonces ya no cogemos el teléfono para llamar a la gente. Ya no cogemos y nos desesperamos llamando a todo el mundo y buscando ayuda en todo el mundo. ¿Qué hacemos? A la Biblia. Una palabra tuya, Señor. Una. Que tú me des, para mí es suficiente, porque yo sé que tú sabes todo lo que estoy atravesando. Y cuando yo abro la Biblia y me da esa palabra, yo me levanto renovada. ¿Por qué? Porque Él me habló. Él me habló. Incluso nos da promesas de hace años. Nos da promesas el Señor. ¿Por qué? Porque sabe lo que vamos a atravesar hasta que llegue el momento. Por eso son las promesas. Porque si nos dice todo lo que vamos a atravesar, nos va a dar miedo, nos vamos a echar para atrás. Él nos da, el fin es este, Yamila. Tú enfócate en el fin. Llegando a hacer esto, tú enfócate en el fin. No te quedes detrás. Mira el fin. Lo que yo te digo es lo que va a pasar. Pero déjame orar. Entonces, esas aguas no son aguas estancadas. Esas aguas no son aguas contaminadas. Que estén de reposo no significa que sean aguas estancadas, ni sean aguas contaminadas. Son aguas que fluyen tranquilamente. Entonces, es la palabra de Dios que viene a refrescar el corazón y el alma cuando lo necesitamos. Y lo necesitamos cada día. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Intimidad. Intimidad en reposo. Entrar en el reposo es entrar en la oración. Fíjate que cuando tú decides no temer, automáticamente oras. Porque en vez de preocuparte, te vas a ocupar en orar. Esa es la diferencia de cristiano. Ya estamos madurando. Ya lo hacemos de otra manera. Entonces entramos en el reposo. Porque Él nos infunde el reposo que necesita nuestra alma. Porque nos da esa palabra rema. Dice, estas aguas nos dan más sed por su palabra. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿es suficiente el agua que hemos bebido? No. Necesitamos más agua. Necesitamos más y necesitamos más. Y el Señor tiene más agua para darnos. Queremos más de Él, de su palabra y de su presencia. Muchas veces tenemos que aquietar nuestra alma, ¿vale? Aquietar nuestra alma para escuchar al Espíritu Santo, y el salmista lo dice de esta manera: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces viene la situación, viene la ansiedad. Espérate, Sarita lo dijo, espérate, yo voy a orar. Y me puse a orar. Y entonces vino paz.
¿Por qué? Porque tú mismo le tienes que decir a tu alma, que es donde vamos a trabajar en esta etapa, el alma no tiene el espíritu. Entonces el alma se tiene que sujetar al espíritu. Entonces, como yo sé lo que el espíritu dice de mí, yo voy a decirle a mi alma, espérate, tú te estás equivocando, porque lo que tú estás mirando ahora no es lo que el Señor dice que va a hacer en este tiempo. Entonces esa palabra rema es la que yo voy a activar. El Señor dijo, el Señor me dijo, y viene otra persona, incluso cristiana, y te dice, eso no es para ti, o eso no es para este tiempo, y tú le dices, no, el Señor malo. Yo sé cuando el Señor habla. Y esa es la diferencia de tener una intimidad y conocer la voz de tu pastor. Dice, las aguas están tranquilas porque el Señor tiene el control. Y hasta que no veamos que el Señor tiene el control de nuestras vidas y de todo lo que acontece, no podemos disfrutar de beber de esa agua. Mira la hermanita Silvia el testimonio tan precioso que da. Me quitaron la ayuda, no sé qué, me iba a desesperar, pero no, llamé a Andrea, vamos a orar. Al otro día, gloria de Dios por todas partes. ¿Por qué? Porque buscó al dador del agua, buscó al dador del pan, buscó al dador de vida, al que lo tiene todo, al pastor. Si me relajo bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿qué voy a tener? Voy a tener descanso. Pero eso viene por la fe en el quien habló, en quien cuida mi alma. Entonces, ¿cuántas están ansiosas y tensas por el trabajo, por la situación que se ha endurecido? ¿Cómo puede estar relajado ante tal situación? Porque ya hemos visto y probado la mano del Señor. Ya hemos visto el mover del Señor en nuestra vida. Esa es la diferencia. No somos nuevas. Ya hemos visto cómo opera el Señor. Es un Dios de milagro. Es un Dios que tiene todo el control de nosotros. Y así toda la vida, toda la vida. Muy bonita esta parte, porque lo decimos a veces y el Señor me revelaba, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, allí estás tú. Es decir, si alcanzara fama, si alcanzara momentos de gloria, si alcanzara momentos de abundancia y victorias en mi vida, allí estás tú, Señor, porque han sido por ti. Si descendiera a las profundidades de la tierra, allí estás tú. Esos momentos de mi vida en los que te he fallado, en los que no te he exaltado tu nombre, en el que he pecado y he caído tan bajo, ahí también estás tú, mi Señor. Entonces, ¿por qué? Porque decimos para arriba, para abajo, también caemos. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor nos recoge. Eso es cuando nos descarriamos, dice, si me fuera a los extremos, ahí también está. Cuando he tomado otros caminos, desviándome de tu voluntad, de tu dirección, de tu propósito, ahí también está, Señor, porque tu vara me atrae hacia ti, me trae hacia ti con tus cuerdas de amor, con tus cuerdas de amor. Tu vara y tu callado me atraen y me devuelven ¿a dónde? Al redil. Y hay veces que somos obstinados y no queremos ni la voz del pastor y acabamos con una pierna partida como la manita de la iglesia. Entonces, el Señor lo hace por amor a su nombre, lo dice, y lo hace por amor a su nombre, a sus hijos, y Él prometió cuidar a su pueblo, y a David, su rey, dice, nos infunde nuevas fuerzas, y Él le da fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra. Dice, pasamos de tranquilas aguas, que es muy bonita esta parte, principio del Salmo 23, ahora pasamos a una parte tétrica. Pasamos de tranquilas aguas y verdes pastos a una escena aterradora. Dice, habla de un valle de sombra de muerte, y lo voy a explicar. Se trata de un lecho de río seco, rocoso, profundo, surcado por torrentes durante la primavera y oscuro la gran parte del año. Es un sitio peligroso. Es un sitio peligroso donde se esconden animales feroces para esperar a que pase la presa y poderlo matar. Y el pastor nos guía por esos caminos, porque es que el pasto está en el otro lado, la promesa está en el otro lado, la tierra prometida está en el otro lado, pero hay que atravesar por esos valles de sombra de muerte.
Entonces explica que son ríos secos, son sitios donde pasan los ríos en primavera. Entonces, dice, el agua, si pasara por las aguas no me ahogaré, si pasara por el fuego no me quemaré. Está hablando de diferentes pruebas en la vida, pero Él está conmigo, y no temeré, porque yo sé que el pastor está conmigo. Dice, aunque tengamos que pasar por situaciones, por lugares que estemos expuestos al asalto, al temor, a ladrones, a fieras, no temeremos mal alguno. El valle de sombra de muerte es algo que no es realidad. Fíjate que dice sombra de muerte. Sombra de muerte no es realidad. Entonces, aquí leía que la sombra de una serpiente no te puede morder. ¿Qué significa eso? Que la sombra de una espada no te puede matar. Que son sombras, son mentiras del enemigo que viene a infundir porque te dan miedo. Él lo que quiere producir es miedo. Y 365 veces en la Biblia dice, no temas, porque sabes que somos propensos al miedo. Entonces dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el verdadero amor? Que yo estoy al lado del pastor y que el pastor está conmigo. Esta es la diferencia. Si yo descuido ese enfoque, el miedo me friega. El miedo hace de mí lo que le da la gana. Yo soy una víctima del miedo. Pero como ya aprendí las artimañas del diablo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a declarar que mi pastor está ahí y el pastor no me va a dejar, no me va a soltar de su mano. Y le va a dar en la cabeza al diablo. Amén. Es un tiempo, es un proceso por el que voy a pasar. No es una situación permanente. Es una situación por la que tengo que pasar para obtener la promesa que el Señor me ha prometido. Dice, los miedos me atacaron, pero no me dicen que me tocarán. Amén. Puede que estés escuchando voces que te estén infundiendo miedo, terror. No creamos sus mentiras. Tenemos que conocer quiénes somos en Jesús y quién es nuestro pastor. Los valles los tenemos que atravesar porque tenemos que llegar al otro lugar, al otro nivel de relación con Jesús y a una posición de autoridad que ya se nos ha dado. Cuando Jesús estaba en la barca, que estaba durmiendo y vino la tormenta, el Señor le dijo a los discípulos, ¿por qué me despertaron? Ya la autoridad la tenéis vosotros. ¿Por qué no atacaron vosotros a los vientos con autoridad? Entonces, a veces estamos acudiendo a tanta gente y el poder ya está en nosotros. Esa es la diferencia. Por eso viene el conocimiento, la revelación. ¿Qué voy a hacer cuando venga el miedo esta semana? ¿Qué voy a hacer? No dice que nos quedaremos en esa estación o esa etapa de oscuridad. Nos dice que pasaremos y que no temeremos mal alguno. Su vara y su callado nos infundirán aliento. El buen pastor va delante de nosotros, guiándonos el camino, y va a nuestro lateral y en nuestra retaguardia. El Señor está en todas partes. A veces pasamos situaciones de falsa acusación que se levanta en el trabajo, que se levanta en la iglesia para hacernos daño. Y un diagnóstico médico que nos toma por sorpresa, la nota que no alcanzamos para entrar en la universidad a estudiar la carrera que queríamos, esa venta que no se pudo conseguir. Entonces son esos procesos donde yo tengo que ver a mi pastor, que tiene un propósito por el cual yo tengo que atravesar ese valle, pero yo tengo que saber que yo no estoy sola en ese momento, que Él está conmigo. ¿Quién dice, aún sin miedo de esos momentos tenebrosos, difíciles, oscuros, no tememos porque el Señor está con nosotros? El Señor con su vara nos defiende, el Señor con su vara pelea por nosotros y tenemos que afirmar su palabra sobre nuestras vidas y decir en voz alta, tú estás conmigo, no temeré que me pueda hacer un simple mortal. Pero lo tenemos que declarar, porque a veces estamos tan preocupados en lo que pueden hacer en la misma iglesia o en el mismo trabajo. Tengo que declarar, ¿qué me puede hacer esta persona? Nada, no puede hacerme nada, porque tú estás conmigo. Y después viene una parte hermosa, el versículo 5 que dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí tenemos varias citas. Vamos a buscar Isaías 54, del 15 al 17.
Ainhoa busca Proverbios 24, 17. Sarita, Deuteronomio 31, 6. Y Yane, el Salmo 57, 6. Y André, Isaías 54, del 15 al 17. Yo tengo Isaías 54. Antes, Ahí. Andrea, disculpa, antes de Deuteronomio, ¿qué cita dijiste? Proverbios 24, 17. Gracias. Entonces, Isaías 54 del 15 al 17 dice, si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la haya enviado. Todo el que te ataque caerá derrotado. Yo he creado al herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción, y he creado a los ejércitos que destruyen. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien lo reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Hermoso. Aleluya. Aleluya. Proverbios 24, 17. Amén. No te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen. Aleluya. Porque va a caer. Pero, ¿cómo tengo que reaccionar? Señor, ten misericordia. Dice que no nos alegremos, porque se lo puede quitar y darnos a nosotros. Entonces, mucho cuidado. Deuteronomio 31, 6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Aleluya. ¿Y el Salmo 57, 6? Dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Wow. Wow. David estaba en medio de un valle de sombra de muerte cuando escribió este salmo. Estaba pasando una situación muy, muy difícil. Es maravilloso cómo sabía que el Señor lo atendería como un anfitrión. Él sabía de la respuesta. Él estaba en el valle. Él no había llegado a la mesa. Él no había llegado a la casa. Él no había llegado al banquete. Él estaba en el proceso. Pero él ya sabía lo que el Señor le había preparado. Ya tenía su esperanza puesta en lo que venía. Venía su justicia, porque él amaba a Jesús. Éxodo 14, 14, que todos lo sabemos, Jehová peleará por vosotros y nosotros, estaremos tranquilos, porque la pelea es de Jehová, no nuestra. Éxodo 23, 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Esa es una promesa, pero Él nos pide algo a nosotros. La promesa no es solo de un lado, es de los dos. Pide que yo oiga su voz y haga lo que Él dice, obedezca sus mandamientos. Ese Señor quien nos defiende, quien saca todo a la luz, Él no nos dejará avergonzados. Él nos dice que no nos enfoquemos en el enemigo, nos dice que nos enfoquemos en Él. Recordemos cómo Amán, en la última promesa que Yane leyó, cómo Amán había preparado una soga para colgar a Mardoqueo y quien murió en la misma soga fue Amán, en el libro de Esther, cuando lo estudiamos. Entonces, él cayó preso dentro de su presa. El Señor nos está preparando un banquete para que lo disfrutemos delante de nuestros enemigos. Nos preparará banquetes aquí en la tierra y nos está preparando un banquete especial en el cielo, en las bodas del Cordero. Nos está preparando nuestro banquete. Importante porque dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué significa? Lo habíamos dicho. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, me das la bienvenida. El Señor es es el anfitrión, es el que nos abre la puerta, el que nos invita, el que prepara el banquete para que entremos con Él y nos unge con aceite, nos honra
y nos da una posición de honor delante de los enemigos. Ojo, delante de los enemigos. El Señor nos honra. ¿Y él honra? ¿Por qué él honra a los que le honran? Dice, mi copa está rebosando. La pregunta, ¿has experimentado esta llenura del Espíritu Santo? Porque él está hablando de una llenura que rebosa su copa. Estoy tan lleno de ti, Señor. Tengo tanta alegría de tenerte. Estoy tan enamorada de ti. ¿Estás disfrutando de tener tu copa rebosando del Espíritu Santo? Que se desborde dentro de mí y que quieras que disfruten y que otros disfruten de la presencia del Señor. Es un río que fluye en nuestro interior. Esa copa que rebosa es la imagen del río que va, que fluye, que fluye, que fluye. Y podemos dar a otros de lo que recibimos. La tendencia es a probar un poco del Espíritu y a pensar que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo, que ya lo disfrutamos todo, ¿verdad que sí? Y hay mucho más que conocer y hay mucho más que experimentar con el Señor. Y eso es lo maravilloso del cristianismo, de ser cristiana, de andar con el Señor, porque siempre estamos a la expectativa de lo que va a hacer el Señor, como las ovejitas. ¿Dónde me llevará hoy? ¿Qué hará hoy? ¿Qué me dará hoy? ¿Qué me pedirá hoy? ¿Qué tendré que ceder hoy? Entonces, es hermoso. Somos nosotros quienes limitamos al Espíritu Santo y decimos, ya he visto muchos milagros, no merezco más. Y el Señor quiere que busquemos más, que le preguntemos más y que le pidamos más. Buscad y hallaréis, pedir y se os dará. La hermanita Delia le preguntaba a Yane esta semana algo en el grupo y quería saber si era verdad. Entonces tuvo la opción de quedarse callada. Ella tuvo la opción de quedarse callada y no decir nada, pero no, ella quería confirmar, ella quería saber. Y así mismo quiere el Señor que seamos con Él, que le preguntemos más, que también le pidamos más fe, le pidamos más osadía, le pidamos más valentía, le pidamos más tener los ojos espirituales abiertos para ver su mover, pero dejarnos guiar por Él y más humildad. Entonces, Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conformes a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De todo. Me falta sabiduría, pidámosla al Señor. Me falta gracia, pidámosla al Señor. Me falta paciencia, pidámosla al Señor. Todo, revelación, todo lo tiene el Señor. Es que leo la Biblia y no me entero, Señor. Pídele al Señor, porque vas a entenderlo. Te lo digo yo, la vas a entender. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. David determina permanecer en el Señor, determina estar en la presencia del Señor, que su cuerpo sea un altar de adoración al Señor. Entonces, total certeza de que no vamos a volver atrás. Es en Jesús donde queremos estar, desde ahora y hasta la eternidad. ¿En qué otros brazos puse? ¿En qué otros brazos podemos alcanzar todo? Todo. ¿En qué? A veces nos enfocamos en el maridito. A veces nos enfocamos en los hijitos, como hizo Abraham. A veces nos enfocamos en la posición de trabajo, en las amigas. Nos desenfoca. ¿En dónde vamos a encontrar todo? Solo en Jesús. Solo en Jesús. Isaías 55:1 y Juan 10:14, lo escribí. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad con dinero, sin dinero, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Este es Isaías 55:1. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Ya estamos cerrando. Dice, esta es la palabra del cierre. Él es el pastor. No estamos solas, nunca estaremos solas.
Cuando venga el enemigo a querer entrar por algún orificio, aceite santo, el aceite. Busquemos el aceite. Busquemos el enfoque. Saber que sea cual sea la prueba y la dificultad que vamos a atravesar, porque incluso tenemos que estar contentas cuando atravesamos pruebas, porque si no, no hay crecimiento. Mira, David tenía Absalón detrás, pero David siempre tuvo a los filisteos detrás. Entonces, siempre contento cuando tenemos enemigos, porque si no tenemos enemigos, no estamos yendo bien. No estamos yendo bien. Cuando no hay pruebas, no estamos yendo bien. Al tanto. Entonces, Él es el pastor de pastores y las ovejitas escuchamos su voz y le seguimos, dice la palabra. Y es verdad. Si el Señor nos da una palabrita, olvídate que ya puede venir el trueno de lado que no nos va a tocar. Porque el Señor dijo, y el Señor me dijo, y yo creo en Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos de forma tan clara cuánto te necesitamos, Señor. Que somos, Señor, somos ovejas de tu prado, Señor, y te necesitamos para todo, para levantarnos, acostarnos, movernos, tomar decisiones, para todo, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que llenes nuestra copa hasta rebosar de tu presencia, Señor, porque sabemos, Señor, que es ahí donde está la vida eterna, Señor, en conocerte a ti, Jesús, y al que te ha enviado el Padre, Señor. Espíritu Santo, revélate más y más a nuestros corazones, en qué proceso estamos andando, que en esa sombra, en ese valle de sombra, Señor, tener la confianza plena de que tú estás a nuestro lado, Señor, y que estás preparando un banquete, Señor, un banquete para sentarnos, Señor, y honrarnos, Señor. Gracias, gracias, papá, porque no merecemos nada, Señor, no merecemos tanto, Señor. Gracias, te amamos y bendecimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.